Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les muestro este precioso proyectito que hemos elaborado con muchísimo cariño para ustedes. Es una conejita orejona que mide aproximadamente 24 centímetros. Recuerden que ustedes pueden realizarlo con los colores de su preferencia. Asimismo, te invito a que te puedas suscribir en mi canal, y si aún no me sigues en Instagram y TikTok me encuentras como Amiguru Miss Yaori. Así que a continuación te voy a dejar con la lista de materiales. Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a comentar los materiales que vamos a utilizar para poder realizar la preciosa conejita que les mostré en la introducción del video. Y pues les voy a comentar cuáles son los materiales que yo he usado para poder llevar a cabo esta preciosa conejita orejona. Bien, les comento, yo he trabajado con este color de hilo que es como crema de la marca Silvigurumi. Es este color en el cual ustedes pueden usar el color de su preferencia y también pueden utilizar con el grosor que ustedes más prefieran. Este color crema que es trabajado con el crochet número 2. Entonces aquí vamos a trabajar con varios números de crochet. Este color yo lo voy a trabajar con el crochet número 2, y lo que es esta partecita del vestido, los zapatitos y el lacito, entonces lo he trabajado con la marca Silvia Chispitas. Ustedes también pueden elegir el color de su preferencia, y la única diferencia es que esta marca ha sido tejido con el crochet 2.5, que en esta ocasión yo voy a tejer con este color, pero de igual forma se va a tejer con el mismo grosor de crochet que hablamos de el 2.5. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a también a requerir la naricita, que es de este color. Si no tienen este accesorio, ustedes pueden también bordarlo, no hay ningún problema. Y los ojitos que estoy utilizando son los número 12, una aguja lanera y una tijera para poder cortar. Y también para poder ingresar lo que es el relleno requerimos la napa antialérgica. Entonces esos serían todos los materiales para poder ir dando inicio a este precioso proyectito de esta conejita. Y vamos a trabajar con el crochet 2.5 para poder iniciar los zapatitos. Y vamos a realizar los zapatitos con el color palo rosa o rosado. Y vamos a iniciar con un anillo mágico, en el cual en este anillo mágico vamos a ingresar 7 puntos bajos. Y voy a iniciar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que tengo mis 7 puntos bajos, jalo. En la fila número 2 vamos a realizar la secuencia de 7 aumentos. Se va a repetir durante 7 veces hasta obtener 14 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo hasta culminar la fila número 2. Continuamos con la fila número 3, y en la fila número 3 vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Esta secuencia lo vamos a repetir durante 7 veces. Al culminar esta fila número 3 estaríamos culminando con aproximadamente 21 puntos bajos. Así que vamos a realizarlo. Muy bien, me encuentro lo que es en la fila número 3. He realizado un punto bajo, un aumento durante 7 veces,
He culminado esta fila con 21 puntos bajos. Ahora voy a continuar con la fila número 4, 5 y 6. Estas tres filas voy a tejer los 21 puntos bajos. No realizamos ningún aumento y solo se teje de corrido los 21 puntos bajos. Ya me encuentro en la fila número 6. Ahora vamos a realizar lo que es la siguiente secuencia. Colocan un marcador, si no pueden colocar un hilo de diferente color, y esto sería o funcionaría como un marcador, en el cual vamos a continuar con la siguiente fila. En la siguiente fila número 7 voy a tejer 5 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo mis 5 puntos bajos y ahora voy a hacer 6 disminuciones. Tomo las dos hebras, una disminución, 2 disminuciones, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo mis 6 disminuciones y luego voy a tejer los puntos que me quedan. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Ya tengo mis 4 puntos bajos. En total en esta fila yo estoy finalizando con 15 puntos bajos. Una vez finalizado los 15 puntos bajos, vamos a tejer la fila 8, 9 y 10. Se va a tejer estas tres filas los 15 puntos bajos. Entonces vamos a seguir con puntos bajos todas estas filas. Así que vamos a realizarlo. Ya me encuentro en la fila número 10. Lo que voy a proceder es a ingresar lo que es el relleno. Recuerden, mientras vamos tejiendo, vamos a ir ingresando lo que es el relleno. Y lo seguimos ingresando de esa forma. Ahora ya estoy en la fila número 10. Ahora vamos por la fila número 11. En la fila número 11 voy a realizar la siguiente secuencia. Vamos a realizar 4 puntos bajos, un aumento, se va a repetir por 3 veces y vamos a culminar con 18 puntos bajos. Entonces hacemos de la siguiente forma: 1, 2, 3, 4 y procedo con el aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4 y procedo con el aumento. Uno, 2, 3, 4 y procedo con el aumento. Y acá estamos finalizando con 18 puntos bajos.
Y en la fila número 12 lo que vamos a hacer, retiramos lo que es el marcador y vamos a hacer un cambio de color. Entonces, como acá ya hemos finalizado, vamos a regresarnos ahí a donde hemos pasado el hilo y acá vamos a hacer el cambio de color al color crema o color crudo o el color que ustedes realicen. Entonces aquí voy a tejer solo una hebra con este color, los 18 puntos bajos. Solo vamos a tejer la hebra de la parte de adentro, la de afuera se queda libre y el rosado lo pasamos afuera para poder hacer el bordecito. Entonces el rosado todavía no cortamos, se queda ahí y seguimos tejiendo los 18 puntos bajos. Ahí tengo 2, 3. Recuerden que ya cambiamos de crochet porque ese se teje con otro o con el crochet número 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ya hice mi cambio de color y como ya he realizado mi cambio de color, recuerden que me queda por aquí, me queda un hilito por fuera, lo voy a colocar por dentro para que no me salga nada afuera. Y ahora vamos a tejer desde la fila número 13 hasta la fila número 19 los 18 puntos bajos con este color crema y vamos a tejerlo. Muy bien, llegamos a la fila número 19 en el cual hemos culminado con esta piernita y vamos a cerrar con un punto deslizado y cortamos el hilo porque hasta acá estaríamos culminando con una piernita. Y pues con este hilo que hemos dejado, entonces lo que vamos a tejer es, vamos a hacer esta partecita de aquí, es punto cangrejo. Entonces vamos a realizar este bordecito y recuerden que como el color palo rosa se ha tejido con el 2.5, entonces vamos a tejer igual forma con el 2.5 y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tomamos el hilo por donde hemos terminado y vamos a jalar un punto bajo, luego regresamos e ingresamos por aquí, por este puntito, y jalamos el hilo. Nos tienen que salir los dos hilos. Nuevamente volvemos a ingresar y jalamos nuevamente el hilo para que nos salgan los dos y pasamos con un hilo así. Nuevamente hacemos lo mismo, nos regresamos por donde estamos realizando y jalamos y vamos pasando. Así lo vamos a hacer toda la vuelta hasta poder culminar. Nuevamente jalamos, ingresamos y jalamos.
ya hemos culminado. Entonces cortamos lo que es un poco de hilo y jalamos. Tomamos una aguja y vamos a unirlo con lo que nos ha quedado con esta parte de aquí, para que no se pueda notar. Entonces, una vez que ya unimos, ahora sí ya podemos esconder lo que es el hilo. El hilo lo pueden esconder por la parte que ustedes más prefieran. Una vez que ya han escondido varias veces, simplemente cortamos el hilo y ahora sí nos queda rellenar lo que es esta parte de aquí. Ingresamos más napa y con una tijera o con lo que ustedes prefieran van rellenando. Una vez que ya lo rellenamos, ahora lo que vamos a hacer es realizar otra piernita de la misma secuencia para poder unir el cuerpito y poder seguir haciendo la parte que sigue. Entonces en una pierna cortamos el hilo, en la otra no vamos a cortar el hilo. Así que apenas realicemos la siguiente pierna, nos vemos en el tutorial para poder seguir haciendo el paso a paso.